Génesis 11 del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos esos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por cada persona que nos acompaña en esta hermosa mañana. Gracias te damos, Dios, porque tu palabra hará el efecto por el cual usted, Señor, la ha enviado en esta mañana. Te pido, Padre, que usted limpie los aires. Señor, que usted cancele cualquier contrariedad del enemigo. Padre, que sea usted, Señor, con nosotros de una manera especial en esta mañana. Padre, te pido que usted me dé sabiduría, templanza, que usted me dé, Señor, denuedo para compartir tu mensaje, Señor. Y te pido, Padre, que este mensaje sea para edificar, que este mensaje, Señor, sea para guiar, para construir y levantar a los hermanos. Te pido, Padre, que sea usted glorificado en esta mañana. Padre, te pido, Señor, que toda la gloria y toda la honra de lo que aquí se diga y aquí se haga sea para ti y solamente para ti, oh Dios. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, queridos hermanos. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: Lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios permanece. Hermanos, si hay algo que nos librará de muchos sinsabores, si hay algo, hermano, de que nos puede librar de mucho esfuerzo en vano, si hay algo que nos puede librar de nosotros esforzarnos y trabajar en balde, es saber que si algo proviene de parte de Dios, permanece. Pero si algo no es de parte de Dios, no va a permanecer. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué si algo no es de Dios no permanece? Bueno, porque cuando algo no proviene de Dios, Dios no lo va a respaldar. Cuando algo no proviene de Dios, hermano, Dios no estará ahí presente para ayudarnos, para que eso permanezca. Hermanos, y debemos de saber que Dios respalda todo lo que proviene de parte de Él, pero Dios no va a respaldar nada que no venga o que proceda de Él.
Dios, hermano, nunca va a respaldar nada que esté contra su palabra, contra su voluntad o contra su tiempo. Nunca jamás espere el respaldo de Dios para hacer algo que Dios, hermano, no está de acuerdo. Nunca espere el respaldo de Dios para usted hacer algo que está contra la voluntad de Dios y de su palabra. Pero también podemos y debemos de reconocer que Dios tampoco nunca va a respaldar algo que está fuera de su tiempo. Porque muchas veces nosotros queremos someter a Dios a nuestro tiempo, pero es al contrario. Nosotros debemos someternos al tiempo de Dios. Y debemos de entender, hermano, que si Dios respalda algo de la cual Él no está de acuerdo, Dios estaría contradiciendo, y eso es imposible de que pase. Hermanos, incluso no espere el respaldo de Dios cuando usted aún va a hacer algo para la obra de Dios, si sus intenciones están incorrectas. Hermanos, si algo no es lo que Dios quiere para ese tiempo o lo que Dios ha mandado, aunque lo que usted esté haciendo es para la obra de Dios, Dios no lo va a respaldar. ¿Usted sabía eso? Déjeme repetirle eso. Hay personas que porque están haciendo algo para la iglesia o para la obra de Dios, creen que automáticamente Dios tiene que respaldarlo. No es así. Si Dios no está de acuerdo, si tus intenciones no son la correcta, o si eso no está en el tiempo de Dios, aunque sea para la obra de Dios, Dios no lo va a respaldar. ¿Por qué usted cree que hoy en día hay muchas iglesias cerradas? Iglesias, hermanos, que comenzaron pero no permanecieron. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que hoy en día hay muchas iglesias que empezaron pero no permanecieron? Debemos de preguntarnos por qué. Bueno, porque Dios no respaldaba esa obra. Porque si Dios lo hubiese respaldado, yo le garantizo que contra el diablo, contra los demonios, contra los malos planes de los hombres, la iglesia aún estuviera de pie. Porque lo que es de Dios permanece, pero lo que no es de Dios no permanece. De ahí, hermanos, que hoy en día vemos tantas iglesias cerradas y nos preguntamos, pero ¿por qué cerraron ese templo? Bueno, debemos de entender, hermano, que es muy posible que no era de parte de Dios. No tuvo el respaldo de Dios. Porque, hermano, cuando algo tiene el respaldo de Dios, no hay obra de hombre, no hay demonio, no hay Satanás, hermano, que lo detenga. Eso permanece. Hermano, cuando la obra de Dios la pretenden hacer hombres engañadores, fraudulentos, egoístas, sedientos de poder y fama, hombres amadores de sí mismos más que de Dios, hombres con motivaciones malas, hermano, es obra en la cual Dios no respalda. Porque si hubiese tenido el respaldo de Dios, aún estuvieran abiertas y en pie de batalla. Hermanos, de ahí es que Mateo 16:18 dice, Jesús diciéndole a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, que la iglesia que Cristo fundó 21 siglos después está en pie de batalla, está, hermano, en la tierra, porque es de Dios y lo que es de Dios permanece. Hermano, todo lo que empeñe la santidad de Dios y de la iglesia jamás tendrá el apoyo de Dios. Un hijo que deshonra a sus padres no puede esperar tener el respaldo de Dios. Un esposo que maltrata a su esposa no puede esperar tener el respaldo de Dios. Una esposa o un esposo que le es infiel a su cónyuge no puede esperar tener el respaldo de Dios. Quien usa de mentiras para aumentar sus ganancias no puede esperar tener el respaldo de Dios. Quien mienta para obtener un empleo o para hacerse de dinero
tampoco puede esperar tener el respaldo de Dios. Quien tenga que mentir para irse de viaje a otro país no puede esperar tener el respaldo de Dios. De ahí, hermano, es que le digo desde ahora, si usted algún día tiene un familiar que está en un viaje ilegal, que se casó ilegalmente o está haciendo algo ilegal para irse para otro país, nunca me pida oración, porque yo por eso no voy a orar. Es ilógico que yo ore por algo en la cual Dios no está de acuerdo. Hermanos, debemos de entender que cuando algo no es de Dios, eso no va a permanecer. Tendrá una fecha de expiración. Mas sin embargo, cuando algo proviene de Dios, no hay hombre, no hay gobierno, no hay poderoso, no hay institución, hermano, no hay diablo, no hay demonio que pueda detener lo que proviene de Dios. De ahí es que Isaías 14:27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Hermano, cuando algo es de Dios, no hay diablo, no hay hombre que pueda impedir que la obra de Dios se lleve a cabo. Hermano, ¿quién puede hacer que Dios retroceda? Absolutamente nadie. De ahí, hermano, es que yo sé que la iglesia Monte Carmelo, cuando se rumoró que se iba a levantar, que se iba a comenzar, hubieron muchas personas oponiéndose, muchas personas disgustas, muchas personas, hermano, tratando de impedir de que la obra se levante. Pero porque esta obra de Dios se ha levantado y ha permanecido contra todo propósito y plan del mismo diablo. Y se levante quien se quiera levantar, hermano, vamos a seguir en adelante, porque esta obra no es de parte del hombre, es de parte de Dios. Y debemos de entender, hermano, que se levantaron muchos Tobías y Sanbalat para impedir esta obra y para tratar de infiltrarse dentro de ella, para causar problemas y contiendas. Mas Dios lo ha sacado, porque no hay hombre que pueda detener la obra de Dios. Isaías 43 versículo 13 dice: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorba? Hermano, ¿quién puede estorbar lo que proviene de parte de Dios? ¿Quién puede estorbar, hermano, lo que es de Dios? ¿Quién puede exterminar lo que es de Dios? Absolutamente nadie, porque lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios se desvanece. Hermanos, la Biblia misma, el libro más perseguido y odiado en el mundo entero por muchos, es la Biblia. ¿Usted sabía eso? La Biblia por muchos es el libro más perseguido y más odiado en todo el mundo. Muchos grandes hombres murieron y fueron odiados, hermano, porque ellos se dieron a traducir la Biblia para que usted y yo la tengamos en inglés y en español y en todos los idiomas. Hermano, usted no se imagina los hombres que murieron para que usted y yo podamos tener este libro hoy llamado Biblia. Tal como John Wycliffe, hermano, que fue el primer hombre en traducir la Biblia en inglés por completo. Y este hombre fue tan odiado por el papado que en el 1427 el Papa Martín el V ordenó que los huesos de John Wycliffe, después de 40 años de muerto, los sacaran después de tener 40 años de muerto. Y este papa dictó que quemaran los huesos y que lo tiraran en las aguas. Miren el odio tan grande que le tenía a este hombre por traducir la Biblia. Después de 40 años de muerto, la iglesia tradicional, el Papa Martín el V,
Tenía tanto odio porque este hombre, hermano, tradujo la Biblia y la puso en la mano de muchos. Estaba tan lleno de odio que después de 40 años de muerto lo sacó, lo quemaron y lo tiraron en las aguas. Él creía que le estaba haciendo un daño. Hermano, muchos reyes, muchos reinos y muchos religiosos intentaron exterminar la Biblia, desaparecerla. Mas sin embargo, hermano, es el libro más famoso y más leído y más vendido en todo el mundo. Hasta el día de hoy no han podido exterminar la poderosa, gloriosa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios permanece. Hermanos, debemos de entender que también la iglesia de Jesucristo, hermano, y debemos de recordar que la existencia del cristianismo por más de 21 siglos ha demostrado que le pertenecemos a Cristo y que el cristianismo, hermano, es de parte de Dios y es respaldado por Dios, porque aún en día está de pies. Una de las mayores evidencias de la existencia de Dios es la existencia de su iglesia, o sea, del cristianismo. Hermano, no importa cuán poderosas sean las fuerzas del mal, ni cuán fuertes sean los ataques que el mundo lanza contra los cristianos, la iglesia verdadera de Jesucristo permanecerá hasta que Cristo venga, porque el cristianismo es de parte de Dios. O sea, hermano, que nadie podrá deshacerse de los cristianos. Aunque hemos sido perseguidos, aunque hemos sido, hermano, crucificados, aunque hemos sido, hermano, quemado, lanzado para que los animales lo devoren, como los cristianos de la iglesia primitiva. La más grande persecución se ha levantado contra los cristianos, pero aún estamos de pies, porque lo que es de Dios permanece. ¿Sabía usted, hermano, que la única evidencia que tenemos de los 7 días de la semana está en la Biblia? La única evidencia que hay en el mundo entero, científico o histórico, de los 7 días de la semana es la Biblia. Génesis capítulo 2 del 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Hermano, no hay otro registro en el mundo que constituya la semana que tenga 7 días. No lo hay. El sistema de que una semana consista de 7 días solamente lo tenemos en la Biblia, y fue constituido por Dios. Hubieron reinos que trataron de alterar la semana y establecieron semanas de 12 días. Y ellos establecieron, hermano, cambiaron el patrón de Dios y establecieron en sus reinos que una semana no tenía 7 días sino 12 días. Duraron 4 meses que una semana tenía 7 días, y sus vidas fue un total caos. Tuvieron que regresar al sistema original de Dios de 7 días. No pudieron, hermano, porque lo que es de Dios permanece y ningún hombre lo puede alterar. ¿Por qué digo todo esto? Te digo todo esto, hermano, para hablarte de un plan, un proyecto, de una visión, una asociación que hizo o quiso hacer algo sin Dios y no permaneció. De hecho, hermano, esta fue la primera confederación o asociación sin Dios que fracasó en el mundo. Y le estoy hablando de los postdiluvianos, de la generación de Noé después del diluvio. Hermanos, en el libro de Génesis capítulo 11 tenemos la triste y fatal historia de la torre de Nínive, de Babel.
Hermanos, la torre de Babel se construyó por los descendientes de Noé después de Dios destruir toda la humanidad y darle una nueva oportunidad a Noé y a su familia. Ellos salieron de la barca, comenzaron a reproducirse, y así es que se constituye, hermano, esta agrupación de personas en Sinar, dirigida por un hombre llamado Nimrod. Hermanos, estas personas decidieron construir, tenían planes, tenían, hermanos, proyectos en los cuales Dios no estaba involucrado. Hermano, el construir una ciudad, una torre, no era pecado en sí. No había nada malo en eso. El pecado estaba en que estas personas estaban haciendo lo opuesto a lo que Dios le había mandado hacer. Y hay personas que se preguntan, bueno, pero ¿por qué Dios confundió? ¿O por qué Dios no permitió que ellos edificaran esta torre que llegara hasta el cielo? Bueno, porque estaba contra los planes y los propósitos de Dios. Acordémonos que en Génesis capítulo 9 versículo 1, el mandato de Dios para la generación, los descendientes de Noé después del diluvio fue este: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios le dijo, hermano, que llenaran la tierra, que se regaran, mas ellos decidieron quedarse en Sinar y edificar esa ciudad y quedarse ahí. O sea, ellos estaban contra los planes y los propósitos de Dios. También el pecado estaba, hermano, en que todos los planes de estos hombres, no hubo un pensamiento para Dios. Esta persona no buscaron la dirección de Dios. Esta persona, hermano, no tuvieron a Dios en cuenta. Se reunieron para obrar independientemente de Dios, pretendiendo crear para sí un nombre y una ciudad. Y déjenme decirle algo, mis queridos hermanos: nunca le preste atención a la sugerencia de cualquier hombre o a los planes de ningún hombre, si esos planes están contra la voluntad y el propósito de Dios. No importa quién lo diga, no importa qué tan buenos sean los planes, no importa, hermano, qué tan ambiciosos sean los planes, aunque no se vea nada mal dentro de sí, si eso está contra de la voluntad de Dios, no le preste atención y no lo haga, porque eso traerá confusión a su vida. Hermanos, este suceso de la construcción de la torre de Babel sucede después de la muerte de Noé. Noé muere en el capítulo 9. Dice la palabra que Noé murió de 350 años. Y dice la palabra: y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Algo que quiero compartir sobre esto, hermano. Noé vio como Dios destruyó el mundo y toda la humanidad. Pero Dios, hermano, en su gran infinita misericordia, también le dio la oportunidad a Noé de poder ver el mundo ser reconstruido y ver toda su familia. Hermanos, en Génesis capítulo 11 ya se habla de una poderosa ciudad llamada Babel. En lo que era la actual Babilonia, lo que ahora es en la actualidad Irak. Los descendientes de Cam, ¿saben quién es Cam? Cam fue el hijo que vio a Noé borracho y desnudo y se burló de él. Y por él burlarse de su padre lo maldijo. Y de ahí es que viene la descendencia de los cananeos. Y de ahí, hermanos, que la descendencia de Cam han sido maldición para el pueblo de Dios. Hermanos, y Cam tiene un hijo. Y este hijo de Cam fue el padre de Nimrod. Y este hombre fue el que edificó esta ciudad en Sinar. Este hombre, Nimrod,
el cual fue un hombre malvado, el cual fue el primer rey que estableció un reino después del diluvio. Este hombre, hermano, es el que dirige a estos hombres a construir esta torre llamada la Torre de Babel. La Torre de Babel, entre muchas cosas, hermano, representa también lo inútil que es el hombre sin tener el apoyo o el consejo de Dios. Nimrod fue el primer reino o el primer rey después del diluvio, hermanos. Y un día, mientras se construía esta ciudad, se dice que la idea fue de Nimrod de construir una torre para llegar hasta el cielo. Y se dice, hermano, que este hombre decidió construir esta torre para llegar hasta el cielo porque quería escapar, por si en dado caso Dios destruyera el mundo con agua otra vez. Él quería construir una torre que llegara hasta el cielo para escaparse del juicio de Dios. Pero qué inútil fue el intento de este hombre, hermanos. ¿Y por qué le hablo de la Torre de Babel? Porque la Torre de Babel representa el intento del hombre, o representa el hombre haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Hermano, la Torre de Babel es un ejemplo perfecto de lo que no es de Dios, no permanece. Tal proyecto grandioso a los ojos de los hombres, pero insignificante a los ojos de Dios, muestra cómo no se puede construir ninguna cosa ni hacer nada sin el consentimiento de Dios. Porque todo lo que el hombre hace fuera de la voluntad de Dios es rebelión contra Dios y no va a permanecer. Hermanos, es imposible usted hacer algo fuera de la voluntad y el propósito de Dios y que le vaya bien. Es imposible usted hacer algo, hermano, en lo cual usted no tenga el respaldo de Dios y de que eso permanezca. Precisamente esto fue lo que dijo Gamaliel cuando los apóstoles, hermano, fueron encarcelados por predicar la palabra, por hacer milagros. Se reunieron los fariseos, entre ellos estaba un hombre, un maestro de maestros llamado Gamaliel. Y presten atención a lo que dijo Gamaliel en el libro de los Hechos, capítulo 5, 34 al 39. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer contra estos hombres, o sea, contra los apóstoles. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se reuniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron, y todos los que lo seguían fueron disparcidos y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron, y todos los que seguían fueron disparcidos. Por eso les digo ahora: olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Hermanos, lo que aquí entendemos es que Gamaliel le dijo a estos hombres que si los apóstoles, lo que ellos estaban haciendo, la predicación, los milagros, no era de Dios, eso se iba a detener. Pero si era de Dios, no había hombre que lo pudiera detener, porque el que trate de detener algo que es de Dios se va a encontrar luchando contra Dios. Hermano, la fatal consecuencia de lo que sucedió con estos hombres
es también lo que va a suceder con cualquier persona que trate de hacer algo en la cual Dios no esté presente. Cuando una persona trata, hermano, de hacer algo en lo cual Dios no está de acuerdo, eso no va a permanecer. Usted tiene que, hermano, que procurar saber y estar seguro que lo que usted está haciendo o lo que usted va a hacer, Dios esté de acuerdo, para que no se encuentre, hermano, como los de la torre de Babel, edificando una torre para después, hermano, no tener ninguna victoria o efecto terminal hacia eso. Hermano, para que te vaya bien, tú tienes que estar seguro que lo que tú estás haciendo, Dios está de acuerdo. Y déjeme enseñarle algo, hermano. Por el simple hecho de que tú hayas iniciado algo y te esté yendo bien, no significa que Dios esté de acuerdo. Escuchen esto, hermano. Se lo voy a repetir. Por el simple hecho de que usted haya iniciado algo y Dios le haya dado el permiso o Dios haya permitido que usted lo inicie, y por el simple hecho de que a usted le esté yendo bien, no significa que Dios está de acuerdo. Muy importante para los cristianos. Se da el caso, hermano, que cuando iniciamos algo o estamos haciendo algo y tomamos por señal de que Dios está de acuerdo porque nos está yendo bien, eso no es así, hermano. Porque miren lo que dice la palabra. Miren lo que dijeron, lo que estaban edificando la torre. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y miren lo que dice la palabra: y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Hermano, lo que ellos estaban haciendo estaba contra la voluntad de Dios, pero le dio resultado. Le dio resultado. Hermano, nosotros no podemos tomar como una señal de que Dios aprueba lo que estamos haciendo si nos está yendo bien. Dios va a permitir que tú arranques, y te podrá ir bien por algunos meses, años, pero eso no significa de que Dios está contigo. Eso no significa de que tú tienes el respaldo de Dios, hermano, porque los de la tierra de Sinar se dijeron y fueron muy sabios: vamos a hacer ladrillo en lugar de piedra, y en vez de usar asfalto vamos a usar mezcla para pegar los ladrillos, y le dio resultado. Hermano, es impactante ver cómo hay muchas personas hoy en día que están haciendo cosas, hermano, que no están bien con Dios y a Dios no le agrada, y ellos han permanecido en eso porque le está yendo bien. Hay personas, hermano, que creen que Dios va a bajar del cielo y lo va a agarrar por la mano y le va a decir: no, no lo haga. Hermano, Dios te deja que tú inicies. Dios te deja que tú lo hagas, y Dios permite que te vaya bien. No podemos pensar, hermano, que cuando nosotros tenemos intenciones de hacer algo mal, hay personas que dicen: bueno, si Dios no lo impide es porque Dios está de acuerdo. Eso no es así, hermano. Dios no lo va a impedir. Dios no impidió que Eva tomara del árbol del fruto del bien y el mal, y Adán tampoco. Dios lo dejó. Ya ellos sabían que no podían hacerlo porque Dios se lo había prohibido. O sea, hermano, lo que Dios te prohíbe depende de ti. Tú debes de saber que no lo puedes hacer, pero no te creas tú que cuando tú lo quieras hacer, Dios va a bajar del cielo y te va a detener. Hay personas, yo he escuchado personas que dicen: no, pastor, yo lo hice porque si Dios no hubiese querido, Dios no lo permite. No, hermano, Dios va a permitir que tú lo hagas. Hermanos, también es impactante ver en este versículo, hermano, cómo los hombres desde los tiempos, hermanos, antiguos han usado el talento y la sabiduría que Dios le ha dado para mal. Esa sabiduría, hermano, y ese conocimiento y esa inteligencia y esa habilidad que ellos tenían, la usaron para mal, para hacer lo que estaba contra la voluntad de Dios.
Y hoy debo de preguntarte, ¿para qué tú estás usando los talentos, la sabiduría, el conocimiento que Dios te ha dado? ¿Para hacer la voluntad de Dios o para hacer lo que está contra de la voluntad de Dios? Pero también me llama mucho la atención, hermano, que lo que ellos usaron para rebelarse contra Dios fue lo mismo que Dios usó para esclavizarlo en Egipto. Miren esto, hermano. Lo que ellos usaron para rebelarse contra Dios, que fueron ladrillos, fue lo mismo que el faraón puso como carga y para esclavizarlo a ellos en Éxodo capítulo 5 versículo 7. Miren lo que dice. Miren la orden del faraón: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. O sea, ¿cuál era el trabajo de los hebreos en Egipto? Hacer ladrillo. La misma cosa que ellos usaron para rebelarse contra Dios fue la misma cosa que se le convirtió en una carga para ellos. Hermanos y amigos, debemos de aprender esta muy importante lección: que por el simple hecho de que tú hayas iniciado algo, o de que lo que tú estés haciendo te está yendo bien, no significa de que Dios está contigo o que tendrás el respaldo de Dios. Hermanos, por cuanto esa torre no era la voluntad de Dios, por cuanto la torre de Babel, hermano, no estaba dentro de los planes de Dios, por cuanto ellos no consultaron a Dios, no buscaron la dirección de Dios, esa torre, hermano, no permaneció. Dios confundió su lenguaje y la obra se tuvo que detener. Porque dígame usted, ¿cómo ellos iban a poder seguir construyendo esta torre si no se entendían? ¿Cómo yo le digo al otro, pásame mezcla o pásame un ladrillo, si no nos entendemos? Ahí fue, hermano, que Dios confundió el lenguaje de la humanidad. Y de ahí es que tenemos todos los diferentes lenguajes en el mundo. Quizá usted se pregunta, pero ¿por qué hay tanta diferente lengua en el mundo? Bueno, de aquí es que proviene. Pero también debemos de aprender, hermano, de esta historia de la Torre de Babel, es que no podemos desaprovechar una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Escuchen esto, hermano. No podemos desaprovechar una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Hermano, es impactante ver como estas personas vieron como Dios destruyó el mundo, lo anuló, mató a todo el mundo por la desobediencia. Hermanos, y esto sucedió en Génesis capítulo 7. 4 capítulos atrás, ellos vieron que por la desobediencia Dios destruyó el mundo. 4 capítulos después ellos hacen lo mismo. Hermano, Dios le da una segunda oportunidad a esta humanidad para comenzar de nuevo. Inmediatamente se tornan rebeldes contra Dios. Y debo de preguntarte, ¿cuántas segundas oportunidades Dios a ti no te ha dado y tú la has desaprovechado? ¿Cuántas segundas oportunidades, hermano, así como los descendientes de Noé, Dios a ti no te ha dado? Hermano, Dios borró todo y le dio un nuevo comenzar. Mas inmediatamente, hermano, esta gente son tan malas que no desaprovecharon la más mínima oportunidad para levantarse contra Dios. Hermanos, ¿cuántas oportunidades Dios a nosotros no nos ha dado después de cometer errores? Después de arrepentirnos, sabemos que algo está mal, nos arrepentimos, nos ponemos a cuenta, hermano, y le pedimos a Dios una segunda oportunidad. Dios nos la da, pero nos tornamos, hermanos, como los de la ciudad de Sinar. Desaprovechamos, hermanos, las oportunidades que Dios nos da.
Hermanos, lamentablemente esta historia se ha venido repitiendo desde ahí hasta el día de hoy, aún dentro de las iglesias. Y debemos preguntarnos, ¿qué representa la Torre de Babel? ¿Qué representa la Torre de Babel? Normalmente, hermanos, la conocemos como aquel lugar que se estaba edificando y Dios confundió el lenguaje de toda la humanidad. Pero Babel significa confusión, porque ahí fue que Dios confundió la lengua. Déjame decirte, hermano, que cuando tú estés haciendo cosas en tu vida de las cuales Dios no está de acuerdo, cuando tú estés haciendo cosas en tu vida de las cuales Dios no aprueba, ni tú tienes el respaldo de Dios, Dios causará confusión en tu vida. De ahí, hermano, que muchas veces hemos iniciado cosas y nos sentimos confundidos y nos decimos, wow, pero yo no sé por qué esto a mí no me está dando resultado, estoy confundido. Bueno, pregúntate si es la voluntad de Dios. Pero también, hermano, la Torre de Babel representa desobediencia constante. Y debo de preguntarte, ¿tienes tú una Torre de Babel en tu vida? La Torre de Babel es un monumento, hermano, que representaba la rebeldía del hombre contra Dios. La Torre de Babel representa, hermano, el hombre queriendo hacer lo que él quiera hacer sin importar lo que Dios haya dicho. Acuérdense en Génesis capítulo 9 que Dios le dijo que llenaran la tierra. Ellos dijeron, no, nos vamos a quedar aquí en Sinar y aquí vamos a hacer una torre. O sea, la Torre de Babel representa rebelión. Representa, hermano, el hombre poniendo a un lado lo que Dios ha dicho. Y debemos de preguntarnos, ¿tengo yo una Torre de Babel en mi vida? ¿Qué tú tienes en tu vida que tú estás haciendo que Dios no aprueba? ¿Qué tú tienes en tu vida que es una rebeldía contra Dios? ¿Qué tú tienes en tu vida? ¿Qué Torre de Babel tienes tú en tu vida que es totalmente opuesto a lo que Dios te ha dicho que tú debes hacer? Y me atrevo a decir, hermano, que cada uno de nosotros, de una manera u otra, tenemos una Torre de Babel en nuestra vida. Un monumento. Estamos haciendo algo, hermano, contra la voluntad de Dios, contra el propósito de Dios, contra lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Pero todo es hasta un día. Dios causa confusión para que eso no siga. También, hermano, la Torre de Babel representa orgullo. Acuérdense que estos hombres se dijeron, vamos a hacer una torre y vamos a hacernos un nombre para nosotros, o sea, para ser reconocido. Cualquier cosa que tú hagas en tu vida cuya motivación es el orgullo, no va a permanecer. La Torre de Babel no permaneció porque el motivo detrás de ella era el orgullo. Ellos dijeron, vamos a hacernos un nombre para nosotros mismos. Hermanos, nada que tú hagas impulsado por orgullo, tú vas a tener el respaldo de Dios y eso no va a permanecer. Ese fue el deseo, el propósito de estos hombres. ¿Por qué también representa la Torre de Babel? La Torre de Babel representa el intento del hombre de llegar al cielo por sus propios esfuerzos y por sus propios medios. Ellos dijeron, hagamos una torre para que lleguemos al cielo. Ellos querían llegar al cielo, hermano, por sus propios esfuerzos, por su propio medio. Hermanos, así hay religiones tratando de llegar al cielo por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, por sus propios medios. Pero también, lamentablemente, hermanos, dentro de la iglesia evangélica se ha infiltrado un método humano para poder, hermanos, llegar al cielo o para poder conectarse con el cielo por medio de métodos humanos. Hoy en día se está enseñando en varias iglesias que mientras más tú das, más rápido Dios escucha tu oración.
que mientras más grande es tu ofrenda y tu diezmo, más rápido tú te conectas con el cielo y Dios te envía el milagro. Mentira del mismo diablo. No hay método humano, no hay forma humana en la cual nosotros no podamos conectar con el cielo, si no es por medio de Jesucristo. Usted podrá hacer y deshacer, hermano. Usted no podrá conectarse con el cielo si no es por medio de Jesús. No hay cantidad de dinero, no hay obra que tú hagas que te conecte con el cielo. Los postdiluvianos querían conectarse con el cielo por su esfuerzo y su método humano. Hermanos y amigos, ¿cómo nosotros podemos identificar si tenemos una torre de Babel en nuestras vidas? Porque tú tienes que entender que lo que no es de Dios no permanece. Esa torre no se terminó, aunque comenzó bien y Dios lo dejó que lo hicieran por muchos años. No permaneció porque no era la voluntad de Dios. Así en nuestra vida, hermano, lo que no procede de Dios, lo que no es de Dios, no va a permanecer. De ahí es que tú te puedes librar mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos sinsabores, evitando hacer cosas en tu vida que no provienen de Dios. Porque por mucho que tú intentes, por mucho que tú trabajes, por mucho que tú te esfuerces, no va a permanecer porque no es de Dios. Hermanos, para identificar si tenemos una torre de Babel en nuestra vida, debemos hacer estas tres muy importantes preguntas en nuestra vida. Para tú identificar si tienes una torre de Babel en tu vida, un monumento que representa rebeldía contra Dios, en la cual Dios no está de acuerdo, tienes que hacerte estas tres muy importantes preguntas. Pregúntate, primera pregunta: ¿estás haciendo algo en tu vida que Dios no te ha mandado hacer? Hermano, porque rebeldía y desobediencia no es solamente dejar de hacer lo que Dios te dice que tú debes hacer. Rebeldía también es tú hacer algo cuando Dios te dice que tú no debes, cuando Dios no te ha mandado hacerlo. O sea, tú no vas a tener el respaldo de Dios si Dios a ti no te ha mandado a hacer algo. Por eso digo, hermano, y usé el ejemplo de iglesias que hoy no están, de personas que entre comillas eran pastores, pero hoy no son pastores. ¿Y qué ha pasado? Bueno, tú hiciste algo que Dios a ti no te ha llamado a hacer. Simple y directo. Porque si Dios a ti te hubiese llamado a pastorear, tú estuvieras pastoreando. De ahí, hermano, es que en el mundo hay tres tipos de pastores. Pastores que se ponen ellos mismos. Ellos dicen, bueno, yo voy a ser pastor de esta iglesia. Pastores que lo ponen la gente. Ven como cuando una persona habla bonito o se puede desenvolver predicando, y dice, mire, usted va a ser el pastor de esta iglesia. Pastor que lo puso el hombre. Y están los pastores que lo pone Dios. Y los pastores que Dios pone son los pastores que permanecen. O sea, hermano, debes de preguntarte, ¿estás tú haciendo algo en tu vida que Dios no te ha mandado a hacer? Segunda pregunta: ¿estás tú haciendo algo en tu vida contra la voluntad de Dios? Hermanos, Dios no mandó a que edificaran una torre. Ellos estaban contra la voluntad de Dios porque Dios les dijo que se regaran por la tierra. Tercera pregunta es: ¿estás tú haciendo algo en tu vida por orgullo o por vanagloria? ¿O lo que tú estás haciendo en tu vida es para la gloria y honra de Dios? Son tres preguntas que debemos hacernos para poder identificar si tenemos una torre de Babel en nuestras vidas.
Hermanos, en nuestros proyectos, en nuestras relaciones, en nuestros planes tenemos que buscar la dirección de Dios. Porque si Dios no está involucrado, si Dios no está de acuerdo, hermano, lo que vamos a hacer no va a permanecer. Hermano, el hacer algo contra la voluntad de Dios o sin Dios decirte que lo haga, el hacer algo, hermano, en la cual Dios no está respaldándote, es luchar contra Dios y perder tu tiempo. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarsos? Hechos capítulo 9. Este hombre estaba, hermano, luchando contra lo que era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermano, era que la palabra se predicara, era que las personas se convirtieran. Mas Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Y Dios le dijo: Saulo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o sea, tú pelear contra mí. Es una derrota segura el hacer algo contra la voluntad o los planes de Dios, porque es imposible doblegar a Dios. Nunca podremos ganarle a Dios. Hermano, es pura locura desafiar a Dios, ir contra Dios. Los brazos de nosotros son demasiado cortos para boxear contra Dios. Hermano, por mucho que usted le tire a Dios, nunca le podrá pegar ni salirle cerca. Los brazos de nosotros son demasiado cortos, hermano, para boxear contra Dios. De ahí, hermano, es que lo que no es de Dios no permanece. Si usted está haciendo algo en su vida contra la voluntad de Dios, contra los planes o los propósitos de Dios, contra lo que Dios te ha dicho, te digo, desiste de eso hoy para que te libre de muchos sinsabores y de una posible confusión en tu vida. Hermanos, los postdiluvianos, por no desistir, Dios tuvo que confundirlo. Ya sea que abras una compañía, ya sea que vayas a iniciar un trabajo nuevo, ya sea que encuentres un nuevo empleo, que comience una nueva relación sentimental, que te vayas a mudar de un país para otro o para otro estado, que te vayas a mudar para otro barrio, que te compres una casa o un carro, que inicies un ministerio evangélico, de evangelismo, o un ministerio dentro de la iglesia. Asegúrate que eso proviene de parte de Dios y que tú tienes la aprobación de Dios, porque haciendo tal cosa, lo que tú inicies va a permanecer y tendrás el respaldo de Dios. Hermanos, la generación después de Noé es una clara evidencia de lo que sucede cuando nosotros iniciamos algo en la cual Dios no está involucrado. Dios debe ser nuestro experto consejero, nuestro compañero permanente y nuestro confidente. Hermanos, no deberíamos tomar decisiones sin primeramente consultar a Dios. No deberíamos, hermano, ni mover un dedo sin primeramente buscar la respuesta, la dirección y el respaldo de Dios. Porque lo que no es de Dios no permanece. De ahí, hermanos, es que la palabra dice en el Salmo 127, versículo 1. Dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, que si no es Dios que está en el asunto, lo que tú estás haciendo es en vano. Porque Dios no estaba en el asunto de la Torre de Babel, lo que hicieron fue en vano. Hermano, Dios tiene que ser el centro de cada uno de nuestros proyectos. Dios tiene que estar de acuerdo, hermano, con cada uno de nuestros proyectos.
Tenemos que buscar la dirección de Dios, hermano, en la más mínima cosa que vayamos a hacer, porque lo que no es de Dios no permanece, mas lo que sí es de Dios permanece. ¿Por qué usted cree que los cristianos, los verdaderos evangélicos, van a permanecer para siempre? Miren lo que dice la palabra de Dios. Concluyo con este texto. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17. Y el mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, que el verdadero cristiano que hace la voluntad de Dios, después que muera, tendrá una eternidad, permanece para siempre. El verdadero cristiano, hermano, aunque el diablo trate de destruirlo, de desviarlo, va a permanecer para siempre. Pero hay una condición: que debemos hacer la voluntad de Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 5 del capítulo 11. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y descendió Jehová. Lo que tú estás haciendo, o lo que tú vas a hacer, si Dios descendiera en medio de lo que tú estás haciendo, o durante lo que tú vas a hacer, ¿estaría Dios de acuerdo? Hermano, dice la palabra que Dios descendió para ver lo que ellos estaban haciendo. Escuchen esto, hermano. Hermano, usted debe de preguntarse: lo que yo voy a hacer, yo sé que Dios me está viendo, pero ¿está Dios de acuerdo? Ya Dios no tiene que descender, porque el Espíritu de Dios, hermano, está entre nosotros, y que Dios mismo, Dios sabe todo. Durante la cosa que tú haces en tu casa, durante las cosas que tú piensas hacer, tus planes y tus proyectos, si Dios fuera a descender, ¿estaría Dios de acuerdo? Una muy importante pregunta que debemos hacer. Hermano, Dios descendió para desaprobar lo que ellos estaban haciendo. Hermanos, lo que es de Dios permanece, pero lo que no es de Dios no permanece. Si usted quiere librarse de pasar trabajos en vano, como los que estaban edificando la torre de Babel y Nimrod, su rey, su líder. Y nosotros leemos eso, hermano, a la ligera. Pero trasládese ustedes entonces, que nadie se entendiera. Usted sabe la confusión, el problema, el caos, los pleitos que quizás eso causó, y la gente que se murieron. No se entendían. Era un caos total. Hermano, cuando nosotros hacemos cosas en las cuales Dios no está de acuerdo, eso trae y causa confusión en nuestras vidas, y de ninguna manera te irá bien. Usted podrá justificarlo, usted podrá buscar justificaciones. Miren que yo tenía una justificación. No, eso es para llegar allá hasta el cielo. Hay personas que tienen buenas justificaciones para lo que están haciendo, pero no significa que Dios está de acuerdo. Y por último, debemos de preguntarnos y ser sinceros con nosotros mismos: ¿tengo yo una torre de Babel en mi vida? ¿Hay algo en mi vida que yo estoy haciendo que Dios no está de acuerdo? ¿Hay algo en mi vida que yo estoy haciendo contra la voluntad de Dios? ¿Hay algo en mi vida que yo estoy haciendo
cuya motivación es orgullo. Hay algo en mi vida que yo estoy haciendo en la cual Dios no me va a respaldar porque está contra la voluntad y el propósito de Dios. Si es así, hermano, desista de eso hoy, porque si no, terminará como aquellas personas, confundidos y con tiempo y trabajo malgastado. Nunca olvidemos eso, hermano. Lo que es de Dios permanece, pero lo que no es de Dios no permanece. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.